Bien, vamos a empezar con la predicación de esta semana, de este domingo. Vamos a estar meditando sobre el texto en Deuteronomio, como pone aquí. Como podéis ver, no hay acento en la O, porque no es torrent, es torrent. ¿De acuerdo? Eh, con cariño lo digo. Am, no vamos a leer ahora el texto, lo leeremos en un rato, pero sí quisiera empezar dejando este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Padre, es un privilegio enorme, Señor, estar aquí, a pesar de, pues quizás de los nervios de tanto tiempo, o te quiero pedir que evites que me ponga delante de ti, de tu verdad, y que seas tú, y que pueda ser tan transparente como pueda, y que tu verdad sea expuesta, y que sigas tú edificando como siempre haces, Señor, porque jamás tu palabra vuelve vacía. Esto lo sé, Señor, y en eso confío. Así que tu Espíritu gobierne, Señor, especialmente en este tiempo, y que prepares tú a los corazones, todos nuestros corazones, Señor. Sé tú obrando, Señor, esta mañana como es evidente que lo has hecho hasta ahora. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de empezar con el texto, quisiera contextualizar un poco, haciendo un repaso, un breve repaso, por la historia del pueblo de Israel, para tomar una buena perspectiva. A los niños creo que les puede ayudar a entender, así que los niños, estad bien atentos, que creo que esto os va a ayudar a entender, y los mayores olvidadizos como yo nos va a ayudar a recordar, pues. Nuestra historia empieza en Egipto. El pueblo de Israel era un pueblo esclavizado y Dios les había prometido un Salvador, el cual les llevaría a una tierra preciosa en la que el dorado, vamos, aquello era, allí fluiría leche y miel. La cosa es que la ruta para llegar allí sería una ruta que duraría 40 años. Algo curioso. No es que fuera una ruta súper larga y que tuvieran que estar andando porque aquello estaba como, no sé, como en Rusia. No, había distintas rutas para llegar a aquel lugar. La ruta más rápida era solo de unos 400 kilómetros. Esto en un par de semanas, alguien así medio ejercitado podría llegar a asumirlo andando. ¿De acuerdo? Esta sería a través de la costa mediterránea que cruzaba Filistea. El problema es que el territorio era un territorio hostil. Estaba lleno de enemigos. No era un buen lugar, no era una buena ruta para coger por allí. Tampoco fueron por el centro de la región central de la península del Sinaí. Allí el calor sería insufrible y era una mala alternativa, ¿no? Moisés condujo al pueblo por el sur, por la llanura litoral. Allí estuvieron en Mara, ¿verdad? ¿Os acordáis? En Mara, donde Jehová convirtió el agua amarga en agua dulce, cuando el pueblo ya empezó quejándose porque tenía sed. Luego el pueblo murmuró otra vez contra Dios tras pasar por Elim a causa del alimento. Tenían hambre y empezó a quejarse y a murmurar en contra de Dios. Y la respuesta del Señor fueron codornices, ¿os acordáis? ¿Verdad? El Señor les mandó un montón de codornices, todas las que podían comer. Luego aparecería el maná. Esto raro que no sabemos muy bien qué es, ¿verdad? Luego hablaremos del maná. En Refidim, a pesar de haber experimentado ya en Mara el tema de la sed, de que tenían sed, vuelven a murmurar otra vez más en contra de Dios y autolamentarse y autofustigarse de sí mismos por tanto sufrimiento, por la misma falta de agua, por lo mismo. Qué curioso, una vez y otra. Entonces llegaron al monte Sinaí y allí, al pie del monte Sinaí, acamparon. Allí recibieron las tablas de la ley, los mandamientos, ¿verdad? ¿Os acordáis? En la escuela dominical. Y en ese caso cambiaron a Dios por una vaca. Así de ridículos somos. Por un proyecto de vaca, un bebé de vaca, que habían hecho ellos con sus propias manos. Habían pasado 2 años en este punto, desde la salida de Egipto. De allí se van para el norte a través de un gran desierto y tardaron hasta 11 días para llegar a Cades Barnea. Y es entonces cuando a las puertas de Canaán, porque ya estamos allí, a las puertas de aquella preciosa y tan esperada y tan anhelada tierra, mandan a 12 espías para inspeccionar a ver qué tal era aquello. Este punto es importante. Este grupo de espías al regresar emitirían 2 informes, ¿verdad? Todos podemos recordar.
Dos informes muy distintos sobre lo que había en aquella tierra. Dos de ellos lo vieron con los ojos del Señor, con los ojos de la fe. Los 10 restantes no vieron más que lo que sus limitados ojos humanos pudieron mostrarles. Aquella tierra era una tierra fantástica, pero imposible humanamente hablando. Había demasiados enemigos, había gigantes ejercitados en la guerra. No era cualquier cosa. Entonces encontramos en Números, en el capítulo 13, a partir del versículo 32, encontramos el primer informe. Dice, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Ahí es poco. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. No están mintiendo, ¿eh? También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Claro. Así que, va a ser que no, pensaron ellos. Son más complicat. Esos espías habían inspeccionado la tierra. Así que dijeron, Moisés, lo siento, no se puede, hemos pinchado. Hay que volver o buscamos otro sitio porque no se puede. 10 contra 2, Moisés. 10 contra 2, no se puede, ¿verdad? Vemos el segundo informe y vemos que Caleb se levanta en medio de tanta adversidad. Hay que imaginarse la escena, ¿eh? Se levanta y hace callar al pueblo delante de Moisés y dice, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Este Caleb estaba desorientado, ¿o no? ¿Verdad? Ponte en el papel de estas personas, ¿no? ¿Qué hacemos? Unos dicen que es imposible y otros dicen que es asequible, pero la realidad es que allí hay gigantes. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? No, vamos a ir por fe, porque con el Señor vamos a poder todo y vamos a ganar toda aquella tierra y va a ser nuestra, porque por fe el Señor va a darnos todo lo necesario. ¿Dijo eso? No, no. Entonces toda la congregación gritó, estamos en el capítulo 14, gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quedaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Uf, ponte en la piel, ahora ponte en la piel del Señor. Cuando ya hemos tomado la perspectiva de todo lo sucedido anteriormente, ponte en la piel de Dios. Pero chicos, ¿qué está pasando? ¿No? Diría el Señor algo así. Llevo más de 2 años cuidando de vosotros de una forma increíble y ahora venís con estas. Cuando estamos a las puertas de entrar. Estabais en la más dura esclavitud y habéis olvidado eso enseguida. 2 años. ¿Deseabais más esa esclavitud que confiar en mí cuando una vez y otra os he demostrado cómo funciono? Yo no soy una figura de madera o de piedra o de bronce a la que adoráis por adorar. Yo os saqué de la esclavitud, lo habéis experimentado. Abrí el mar para que lo cruzarais. He provisto de todo lo necesario durante estos años. Y os he protegido de vuestros enemigos. ¿Qué más necesitas, Israel? ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitaba este pueblo duro de cerviz? Me cachis. 40 años. Wow, 40 años. Como cuando Moisés, 40 años a pensar en el desierto. Wow. Eso necesitaban, 40 años de pruebas y dificultades. Desde luego que no fue fácil para el pueblo, jamás un desierto fue fácil. Creo que todo el que ha conocido al Señor es consciente de esta realidad. Cuando se quejaron por falta de agua sería porque pasaron sed, y eso no es fácil. Y cuando se quejaron por falta de alimento sería porque tenían hambre. Tampoco es fácil.
40 años de experimentar la más fuerte soledad en medio de un lugar en el que no hay nada más, no hay nada que ver, no hay nada que avistar más que arena, hacia un lado y hacia otro. 40 años de esfuerzo, de sufrimiento para llegar exactamente al mismo sitio en el que ahora se encontraban, porque de ahí empezaría la marcha que duraría 38 años. Y no fue fácil para nadie. Pero claro, Dios no podía bendecir con esa actitud, con la actitud de ese pueblo. Dios les quería mucho mejores de lo que eran y se implicó a lo largo de toda la historia en ellos. Así que Dios, el Señor, con todo su amor, les manda 38 años a pensar, a pasear por el desierto. Más los que llevaban ya, pues los 40, ¿no? El desierto es un lugar, sin duda, de pruebas. Es un lugar duro. En el desierto estás más solo que la una. Es fácil sentirte desamparado en el desierto, porque mires hacia adelante, mires hacia atrás, lo que hay es exactamente lo mismo. Nada, no hay nada. En un desierto es nada. No hay distracciones tampoco. Estás tú y nada más. Creo que algunos hemos sentido esto, ¿verdad? En algún momento. Claro está, no hay nada, siempre y cuando no mires hacia arriba. Lo bueno, lo mejor que tiene el desierto es que te obliga a mirar hacia arriba porque no hay nada. Ahí hay alguien. Ahí está el Señor. El problema es que el problema de este pueblo es precisamente que es un pueblo duro de cerviz. Esto es que tienes toda esta zona de aquí, de detrás, que la tienes como agarrotada, la tienes endurecida y eres incapaz de mirar. Es muy gráfico, ¿verdad? Eres incapaz de mirar hacia el cielo. ¿No? Hay algo aquí que tiba que nos deja y no te permite mirar hacia arriba. Creedme, sé de lo que hablo. Qué gráfico, ¿verdad? El Señor me ha tenido 2 meses ahí tumbado en la cama, mirando hacia el cielo. Esta máquina es fantástica, ¿eh? Aparte de que es futurista y es muy, muy molona para los chicos, para los jovencitos, tiene algo muy bueno y es que no me deja que me vea el ombligo, no me lo veo. Puedo esforzarme mucho, pero no me lo veo, me obliga a mirar hacia arriba. Y esto es algo bueno en medio de esta prueba. Bien, seguimos en nuestro viaje. Sabemos que pasaron por lugares como Abroná y Ezión, para al final terminar llegando al mismo lugar del que salieron, Cades Barnea, una vez llegaron allí tras los 2 años. Bien, allí rodearon el corazón de Edom para tomar un camino llamado el Camino del Rey. Este último tramo fue un tramo complicado, ¿eh? Estaba lleno de acantilados, estaba lleno de muchísimos peligros, era muy encrespado y ellos tenían que ir serpenteando por evitar grandes desfiladeros, grandes peñasagats, ¿verdad? Como por ejemplo el de Cered o el de Arnón que habremos escuchado, desfiladeros de más de 500 metros. Tenían que sortearlos y andar un montón para llegar al mismo sitio, ¿no? Se hizo muy complicado. Por lo tanto, el viaje no es que fuera largo, es que además fue complicado. Fue difícil, fue un viaje duro. Y también esto es muy gráfico, ¿no? No olvidemos que hablamos de un pueblo que estaba repleto de niños, pero que había muchísima gente mayor, todos los que luego morirían y no quedaría ninguno al llegar ya a Canaán de nuevo. Muchísima gente mayor. Además llevaban animales, llevaban todo lo que pudieron coger de Egipto cuando salieron así como corriendo, ¿no? Y bueno, y finalmente llegan al monte Nebo. Ahí es donde Moisés moriría. Lugar desde el cual podía avistar aquella tierra tan anhelada por él y que no iba a pisar a causa de su pecado, de Moisés, ¿verdad? Aquí había duras pruebas para todos, para el pueblo y para el pastor, para Moisés en este caso. Es curioso, ¿no? Pruebas hechas a medida para cada uno. Es maravilloso esto. Y bien, José introdujo al pueblo en Canaán y a partir de ahí empieza la gran conquista, ¿no? En que cuando se aferraban a la voluntad de Dios,
tenían victorias y cuando se apartaban de la mano de Dios pinchaban otra vez. Estaban dejando atrás 40 años en total desde que salieron de Egipto. 40 años complicados, muy difíciles, hasta mortíferos. Ahí se quedó mucha gente. Toda aquella generación que salieron de Egipto murieron en aquel desierto y no llegaron a disfrutar aquella tierra que fluía leche y miel. Se quedaron a las puertas. Qué duro esto. Murieron antes de llegar. Fue la respuesta del Señor a esa rebeldía constante. Ahora bien, en aquel momento antes de cruzar, cuando aún Moisés estaba con ellos, estamos en este contexto, estamos ya antes de cruzar y entonces es que Moisés pronuncia las palabras de nuestro texto de hoy, estas maravillosas palabras. Es como que uno cuando, tú imagínate que estás en tu lecho de muerte y te pones a hablar, siendo tú consciente de lo que dices, no te vas a poner a explicar la película que viste ayer, ¿no? Vas a decir palabras verdaderas. Vas a decir lo más importante que puedas decir en ese momento cuando estás a punto de morir, ¿no? Y aquí tenemos a Moisés y le dice al pueblo, acuérdate de todo el camino por donde te ha conducido Jehová tu Dios estos 40 años por el desierto, con el fin de humillarte y probarte para saber lo que está en tu corazón y si guardarías sus mandamientos o no. Estamos en Deuteronomio 8 del 2 al 6, ¿eh? Él te humilló y te hizo sufrir hambre, pero te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres habían conocido jamás. Lo hizo para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Tu vestido nunca se ha envejecido sobre ti, ni tu pie te ha hinchado, ni tu pie se ha hinchado en estos 40 años. Reconoce pues en tu corazón que como un hombre corrige a su hijo, así te corrige Jehová tu Dios. Guardarás los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y teniendo temor de él. ¡Wow! Dice muchas cosas en este texto. Y es como que el Señor les dice por boca de Israel, es como que el Señor les está diciendo, Israel, no te olvides. No olvides, porque si algo puede evitarte 40 años más de desierto es que no olvides y que tengas en orden tus prioridades. No olvides. ¿En quién vas a depositar tu confianza a partir de ahora, Israel? Acuérdate de todo el camino conducido por Jehová, porque aquello que sucedió tiene una razón de ser. No es un absurdo. Dios no hace absurdos. Quizás habías pensado, sufriente Israel, que tanto sufrir fue solo un castigo sin más. Quizás piensas de mí que soy cruel, pero en realidad tu corazón rebelde es el que ha ido determinando cada uno de tus pasos que crees que has dado en vano durante estos 40 años. Dios en su sabiduría parece estar diciendo esto. No fue así, Israel. Dios a quien ama disciplina. Hubo una intencionalidad, hubo un fin. Que era, lo encontramos en el versículo 2, humillarte y probarte para saber lo que estaba en tu corazón y si guardarías mis mandamientos o no. Y bueno, no los guardó. No pudo guardarlos. Igual a estas alturas nos hemos dado cuenta que toda esta historia tiene algo que ver con nosotros personalmente, ¿no? No sé si os podéis identificar con este pueblo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que Dios quería de aquel pueblo para tratarlos así. Porque uno quisiera que Dios viniera y hiciera ¡pam! Y te cambia tu pecado en algo bueno. Pero es que Dios no trabaja de esa forma. En su sabiduría trabaja de otra forma. ¿Qué es lo que Dios quería con todo esto? ¿Qué quería con ese pueblo? La respuesta es que no es que Dios quisiera algo de ese pueblo. Dios quería a ese pueblo. Al fin y al cabo, 40 años darían para pensar. Dios dio su ley. Ello puso de manifiesto el pecado de ese pueblo. Ello evidenció el corazón de dicho pueblo y por ello las pruebas para mejorar ese pueblo. Porque las pruebas fueron duras. Dice el texto que él le humilló y le hizo sufrir hambre. No obstante, fue evidente su sustento a lo largo de toda la trayectoria. Dice el texto que lo hizo con maná. Es curioso.
Hablaría de tantas cosas en este texto, pero claro, tengo que limitarme. Dice que alimentó al pueblo con maná. Ellos no sabían lo que era el maná. No tenemos del todo claro lo que era el maná. Según el propio Moisés, era el pan que Jehová les dio a comer. Pero no es que fuera literalmente pan. Pero qué curioso que ellos no supieran lo que era, ¿verdad? ¿Por qué Dios daría eso? Que no sabían lo que era. ¿Tiene alguna importancia o es insignificante? De hecho, esta palabra maná en hebreo significa, ¿pero qué es esto? ¿No? Y bueno, sigue el texto aclarando que no solo de pan vivirá el hombre. Y aquí ya empiezas a sospechar. Dios les estaba proveyendo de un alimento que no conocían, pero que en aquellos momentos era imprescindible absolutamente para sus vidas. Y esta fue la forma de mostrarles que hay un alimento espiritual mucho más importante que el físico. Uno que al parecer desconocían, pero que ahora caía del cielo. Qué gráfico. El alimento espiritual que viene del cielo, ya lo vamos pillando. Y caía del cielo como siglos después, vendría Cristo. ¡Wow! El auténtico pan de vida para entregar su cuerpo en sacrificio por muchos. ¡Qué bondad! Y esto se comprende, ¿no? Ese maná apuntaba al verdadero pan de vida que sería Cristo. Y es el mismo Jesús el que afirma esto, y esto me parece algo grande ya desde siempre, ¿no? Cómo la Biblia enfoca siempre hacia el mismo lugar. Es maravilloso. Entonces dice la palabra, entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os ha dado el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creeréis. Qué hermoso. Es como decir, Israel, te quejaste y dudaste de mí, pero tu ropa siempre estuvo bien. ¿De qué te quejas? Ni siquiera se te hincharon los pies. 40 años andando por el desierto y no se te hincharon los pies. Pero cuando hubo dificultades, a la mínima no se te ocurrió más que mirarte el ombligo. Olvidaste mirar hacia arriba. Ni siquiera el desierto sirvió. Preferiste autolamentarte y tomar tus propias decisiones cuando me tenías a mí. Y bueno, ya termina el texto con un llamado a la autorreflexión. Dice, reconoce pues en tu corazón que he estado a tu lado corrigiéndote. Dios no olvidó a este pueblo. Antes de que empezara este proceso, en muchas ocasiones pensé, Señor, dedícame un poco de tiempo. Luego uno descubre que Dios siempre estuvo. Es uno el que no está. Dios no te ha abandonado. Es cierto, estuviste en un terrible desierto. Y es cierto, sufriste. Y quizás te sentiste desamparado, solo, a pesar de estar rodeado de gente. Pero yo estaba allí, dice el Señor. Eso es lo que no me mirabas. No mirabas hacia arriba. Tu ombligo era más importante que mi voluntad. Pero, a pesar de ello, permití todo esto por amor a ti y a pesar de que no lo merecieras. Lo soporté. Te soporté. Dios dice, te soporté en cada dificultad. Y lo hice en positivo, por ti. Para mejorar tu relación conmigo. Porque Dios nos quiere, suyos. Y no sé, vamos pensando, ¿no? Si todo esto tiene sentido en nuestra propia vida. Todos hemos estado en un desierto porque todos pasamos pruebas. Preciosas pruebas. Creo que todos los verdaderos cristianos lo pasamos. Y nos hemos visto desamparados cuando, frente a una situación complicada, no hemos avistado una salida. Siempre les cuento a mis chicos cuando hay un caminito de hormigas, de estos perfectos que ellas van ahí moviendo las pedazos de hoja. Y tú coges con el dedo y haces así, crack.
Y entonces te das cuenta cómo las de un lado y las de otra se vuelven locas. Y ninguna cruza la señal que hiciste en la arena. Y se vuelven locas y empiezan a darse unas contra otras. Y somos así. En vez de mirar hacia arriba y buscar, si es que tenemos un privilegio enorme. Todos pasamos pruebas. Y soy consciente también que como congregación estáis pasando por dificultades. Y creedme, estamos orando fervientemente en Vilafranca por estas dificultades. Y estamos con vosotros. Y sé que esta historia, la del pueblo de Israel, no es una historia dulce. Pues al final es medio catastrófico. Y no quiero ni mucho menos venir aquí a desanimar a nadie, al contrario. Pero es verdad, ellos terminan muriendo a las puertas de entrar en esa tierra prometida. Es una realidad. Pero hermanos, a pesar de que hay muchos paralelismos entre esa historia y nosotros, no va a suceder así con nosotros. No nos vamos a quedar en las puertas. Porque Dios nos prometió que terminaría esa obra que inició en nosotros. Y esto es algo maravilloso, es una promesa. Así que no vamos a terminar así. Pero sí veo imprescindible que podamos meditar a nivel individual sobre la esclavitud del pecado de la cual el Señor nos sacó. Y de la necesidad de estas dificultades con el fin de ser perfeccionados en Cristo. Esto ha de revertir las pruebas en positivo. El Señor llamaba a su pueblo una y otra vez a recordar de dónde les había sacado y hoy hace lo mismo con nosotros. Recuerda de dónde te saqué. Y como congregación, pues estuve pensando en vosotros y qué decir, estuve en los inicios de esta iglesia. Me acuerdo muy bien porque, claro, la vez que he predicado frente a menos personas fue con vosotros. Habían 3, estabas tú, no sé, no me acuerdo, de ti me acuerdo al principio de todo, y entonces estaba John, estaba Pablo y yo, y había 2 más, no me acuerdo, y me acuerdo perfectamente. Y había ilusión, había mucha ilusión, pero había adversidad. Yo veía a ese hombre de allí desesperado, corriendo arriba y abajo y yendo a buscar personas. Era una locura. Pero había mucha ilusión, mucho denuedo. Y han ido pasando los años y me quedo maravillado de cómo el Señor os ha bendecido. Es una pasada. Igual uno no lo puede ver con una buena perspectiva porque las cosas van sucediendo progresivamente y no apreciamos. Pero mira, por el privilegio que he tenido de venir aquí y picotear de vez en cuando, me parece algo maravilloso. Cada vez que vengo hay caras nuevas y es maravilloso. Y además sois una iglesia preciosa en el Señor, una iglesia ya consolidada, que ama al Señor y que trata de conocerle de una forma fiel en base a su verdad. Esto es algo grande y habla mucho de lo que está por venir. Y caray, esto es algo grande porque es Dios quien lo está haciendo, es muy evidente. Sois una iglesia local sana y creciente en medio de uno de los contextos más complicados de Europa. Me hace gracia porque en Estados Unidos, en estas grandes convenciones que hacen, oran por los catalanes como la etnia no alcanzada. Somos duros, estamos en medio de un contexto complicado. Y aquí estáis, creciendo. Qué gozada. Pero esto es tan cierto como que han habido y que hay grandes dificultades, ¿verdad? Y bueno, pudiera haber desánimo o un cansancio extremo o incluso desconfianza en lo que el Señor quizás está permitiendo como congregación. No obstante, el Señor os está diciendo, por lo menos hoy, hermanos, no olvidéis, mirad lo maravilloso que Dios ha hecho ya desde el pasado y dónde os ha traído. Porque la realidad es que si miráis hacia atrás, vuestra historia es preciosa. Porque este punto de luz constante en este lugar perdura y perdurará en el tiempo, a pesar del mundo adverso en el que nos ha tocado ministrar, servir, siempre y cuando sigamos mirando a Cristo sin desmayar, ¿verdad? Él se entregó precisamente para que no ocurriera que nos fuéramos a quedar frente a las puertas de Canaán. Para que no ocurriera, para que por gracia muchos lleguemos a estar con Él eternamente, evitando así con esta seguridad que tenemos en Él, que ninguno de nosotros se pierda y que entremos en el reino de los cielos, Canaán.
Y mientras, hermanos, pues os animo a seguir adelante como hasta ahora habéis hecho. Sigamos unidos. Qué privilegio que tenemos de tenernos los unos a los otros, predicando de sus maravillas y siendo luz en medio de Sabadell, olvidándonos de nuestro ombligo y mirando siempre hacia arriba. Pues aún hay que van a creer y que se van a sumar a esta maravillosa obra. Y esto es algo que trasciende a esta vida y hemos de tomar una buena perspectiva. Esto nos otorga el enorme privilegio de vivir eternamente al tiempo que otros van a vivir eternamente. Entonces sigamos unidos con la cabeza fijada hacia el cielo, hacia Cristo, hacia el lugar al que pertenecemos, esperanzados, agradecidos, entendiendo que las pruebas tienen un sentido, que las dificultades que el Señor permite tienen un sentido, porque la realidad es que nos están haciendo cada vez más parecidos a Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, es increíble, tu obra es increíble y me emociona, Señor, el hecho de pensar en lo que has hecho aquí. Qué privilegio ver nacer y crecer, Señor, y ahora madurar, Señor, a esta congregación. Y me parecen increíbles porque tú eres increíble y tú es evidente que estás aquí obrando, Señor. Yo quiero pedirte mucho, mucho por Javi como pastor, por el liderazgo de esta iglesia, Señor, por cada uno de los miembros, para que sigas madurando esos corazones y para que más puedan añadirse. Y casi me siento mal, Señor, al pedirte cuando veo que tú has sido tan generoso aquí, Señor. Gracias por lo maravilloso que has hecho hasta aquí y tengo que darte gracias también por las pruebas pasadas y por las que están pasando ahora, Señor. Y Padre, yo no sé personalmente cada uno en la situación en las que están, no los conozco a todos, Señor. Pero tú sí, Señor, y siempre hay dificultades, hay cansancio, Señor, hay desánimo. Pecamos, Señor, apartándonos de ti y de tu verdad, Señor, y esto produce pecado y sequedad espiritual. Y yo quiero pedirte hoy especialmente por esto, Señor. Ayúdanos a recordar una vez y otra la cruz, Señor, que es lo que tu Hijo hizo por nosotros y que sea el Evangelio constantemente transformando nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a estar muy cercanos a ti y que alegre, Señor, con gozo, a pesar del mundo que nos rodea, a pesar de las adversidades, con gozo, sabiéndonos en tu voluntad, Señor, a pesar de las pruebas, que sigamos, Señor, amándote con los ojos clavados en Cristo, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio enorme que tenemos, Señor. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén.